Tenemos hoy con nosotros de nuevo en Hablemos de Trading, el espacio de los retail traders en mercado de divisas, a Alberto Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Pues muy bien, contento de estar aquí de nuevo en tu espacio y de hablar contigo. Siempre es un gusto, Alba. Es un gusto escucharte y ya viniste una vez y estuvimos hablando mucho, un poco de las diferencias y analogías entre los traders, los inversores. Y a mí me gustaría preguntarte, ya que tú siempre estás muy activo en las redes sociales, siempre pendiente de la situación macro, también un poco tema petróleo manda, ¿no? E influye mucho en los mercados. Tú estás muy enterado en todo esto. Y queríamos saber un poco hasta qué punto, porque es verdad que tú en vuestra academia, en Safe Pro, también tenéis como programas más de swing, más de inversión, hasta qué punto esto afecta en lo que es la operativa. Porque muchas veces, pues ya sabemos, ¿no? Ese momento como el de la película de Big Short de Michael Burry, cuando estás en la situación, estás abriendo esos cortos, pero no termina de llegar, no termina de explotar, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo nos condicionan las noticias y hasta qué punto luego es clave operar en base a esto o no. Sí, yo creo que desde el punto de vista del trader como tal, es peligroso el uso de las noticias porque las noticias podrían generarnos sesgos, podrían generarnos ideas que no necesariamente los mercados reaccionan frente a la idea que uno puede tener frente a una noticia. Y yo creo que el trader se debe a su mandato, a su estrategia. Lo que sí podemos es, con ojo crítico, escuchar las noticias, entenderlas y luego ir a nuestros mandatos y ver de alguna manera si allí hay alguna información relevante que tenga que ver. Por ejemplo, ahora mismo con todo este conflicto que hay en el Medio Oriente, hablaste del petróleo y han ocurrido eventos importantes. Sin embargo, hemos visto que los precios del petróleo están en una situación como de indefinición desde el punto de vista técnico. Más bien han bajado en las últimas semanas y bueno, y la última semana empezamos a ver como un piso interesante, al menos desde el mandato que yo sigo de mi estrategia, el petróleo está dando ahorita, muy recientemente, una señal de compra, pero no la había dado en el pasado. Si no me hubiese adelantado cuando empezó todo el ruido, por ejemplo, del tema del Medio Oriente, probablemente estaría pues atado a una situación. Eso no quiere decir que el petróleo vaya a subir necesariamente, pero creo que la información de mayor calidad que puede tener un trader se debe al precio, más que a la noticia. Eso desde la perspectiva. Pero la noticia te puede ayudar a hacer análisis intermercado, a ver algunos factores que te pueden, bueno, dar señales claras para hacer la foto, pero al final quien manda es la estrategia. Es la estrategia y el precio, o sea que tú te haces tu mapa de ruta, esto tanto para los inversores como para los traders, independientemente de lo que vaya a durar la operación, me refiero, ¿no? De Y, acuerdo. y todo el tema de ciclos, que tú eres muy de mirar los ciclos, ¿cómo estás viendo un poco que esto te afecte en la operativa o cómo debe la gente interpretar en qué ciclo estamos, en qué momento del ciclo estamos y posicionarse o no? Porque igual que has comentado antes, que te quedas enganchado, que has podido comprar, por ejemplo, petróleo hace ya un mes o 2 meses y nos hubiéramos quedado enganchados en la posición, ganando, perdiendo levemente, pero al final como un enganche emocional con una posición, cobrándote un swap en vencimientos, que hay vencimientos de petróleo, que también sepan los oyentes que hay muchos activos que vencen los contratos de futuros, hay que cerrar la posición y volverla a abrir. Bueno, pues un poco hasta qué punto esto de conocer los ciclos, que tú eres muy de ciclos, esto nos va a afectar en nuestra operativa o no. Sí, fíjate que, bueno, hablando de ciclos, hay ciclos largos, cortos, hay diferentes naturalezas y también hay ciclos asociados a distintos activos. En el caso de los commodities, hay ciclos, tienen mucha estacionalidad y, por ejemplo, los mercados agrícolas tienen un ciclo muy marcado anual, el petróleo tiene estacionalidad por los cambios en la demanda y la oferta y los cambios climáticos también, en la energía, pero digamos que el ciclo no es el trigger de la operación si uno está haciendo trading, ¿no? Sino que te da un contexto, te da una idea, te puede, sí, claro que sí te genera como una especie de filtro o sesgo positivo, lo diría yo, de que estás atento
a la posibilidad de que haya un movimiento o una esperanza positiva en una dirección dependiendo de la situación en la que estés en el ciclo. Por ejemplo, en el área de commodities he hablado mucho de que creo que estamos en un superciclo alcista, pero los ciclos, como tú bien lo sabes, tienen ondas. Y ahora en ese mapa estamos en esa fase correctiva del superciclo en el área de commodities, que es una situación bastante irregular, de mucho ruido, de mucha consolidación, pero estoy, digamos, en la idea de que hay drivers detrás muy positivos para el área de commodities, especialmente después de la pandemia. Pero al final, el trigger lo da, bueno, la estrategia que uno vaya a tener, que en mi caso va atada a la acción de precio. Es decir, bueno, cada trader va a tener un trigger dependiendo de su tipo de estrategia. En mi caso son rompimientos o violaciones de rangos particulares, y hasta que eso no ocurra, pues no tienes la luz verde del mandato, pero estás preparado en un contexto de que, bueno, no es lo mismo esperar una onda alcista en el petróleo, por ejemplo, en un contexto de un ciclo recesivo o bajista de commodities, donde la esperanza de proyección o de sostenibilidad de esa tendencia es mucho menor a si estamos en un ciclo favorable o positivo para los precios del petróleo, con riesgos geopolíticos crecientes, con problemas de suministro, etcétera. Y bueno, cuando tengas el trigger técnico, tienes idea de que posiblemente vas a tener una tendencia mucho más prolongada. Es así más o menos la idea con la cual yo trabajo los ciclos, pero de ninguna manera deberían ser el trigger de corto plazo, porque los ciclos duran, y a veces tardan, y a veces nos meten en situaciones en las que nos podemos confundir. Nos da solo el contexto. Exacto. ¿Y cuál es un poco el precio a pagar si te has adelantado a, a Es muy este tipo de alto. operativas? Siempre, Pues guiado por gurús o guiado por un movimiento que ha sido erróneo. Luego, ¿cuál es el precio a pagar cuando un trader se enamora de la posición o no la cierra por ego? Cuéntanos, cuéntanos. Yo ya lo sé bueno, y los el oyentes precio a todavía. pagar inmediato, obviamente, es la pérdida que vas a sufrir, pero hay precios más elevados. Hay precios que si estás realmente enganchado y no limitas la pérdida por un nivel que hayas definido, bueno, puede convertirse en algo peor. El precio puede terminar siendo no solo una pérdida, sino, por ejemplo, una frustración, un problema de salud, una poca posibilidad de recuperarte más adelante, y un replanteamiento y un aprendizaje al final del día, ¿no? Porque al final siempre va a ir contra tu ego, y esa jugada de quedarse amarrado muchas veces tiene que ver con digamos, ese truco que tiene el ego de confundirnos, y que al final el trader, bueno, tiene que ser una persona humilde. Los mercados son aleatorios, tienen muchísima carga de aleatoriedad, hay una carga enorme de incertidumbre, y uno debe, pues, deberse en mi caso, a la acción de precio, al mandato. Si uno cree algo, al final te lo debería contrastar la serie de precios. Si eso no está allí, pues uno puede luchar en la mente, en la cabeza, de que, oye, yo creía que iba a hacer esto, yo creía que el dólar iba a ir para arriba y ahora está cayendo, o yo creía esto. Bueno, al final el trader no está en el negocio de dar explicaciones, ni tampoco entender qué pasa en el mercado desde el punto de vista fundamental. No es su trabajo. El trader está más en el negocio de la ejecución. Entonces, él se debe, si tiene una estrategia probada, donde sabe que eventualmente tiene una esperanza positiva y una ventaja que está explotando en el mercado, bueno, se debe a eso. Las explicaciones vendrán después. Tal cual lo has dicho, y esto es muy, muy, muy clave para todos los que, bueno, ahora mismo se sientan identificados, que estén en posiciones que ya no entienden mucho, que ya no tiene mucho sentido seguir ahí, sobre todo porque es verdad que hasta el punto de llegar a ser un problema de salud, ¿verdad, Alberto? Sí que te puede Claro, generar, te pongas malo, claro. y lo que has dicho también muy clave, el que te impida la posibilidad de recuperarte, porque si has perdido una cantidad ya importante de capital, tienes menos capital para luego volver al mercado y poder volver a pelear, que al final es nuestra herramienta, el capital, y lo primero que tendríamos que hacer todos es cuidarlo y protegerlo y luego ya pensar en ganar, ¿verdad? Así es. Sí, y bueno, ahí obviamente, nuevamente yo creo que el trader, a diferencia del inversionista, aunque el inversor también obviamente tiene que aplicar
gestión de riesgo y todas estas cosas, pero el inversor necesita más tener un view, una idea construida acerca de lo que va a pasar en el futuro. Hace valoraciones, tiene una proyección de la economía, etcétera. Pero el trader realmente no tiene que hacer estas cosas. El trader se debe a esa estrategia. Ni siquiera tiene que explicar lo que pasa en el mercado, sino tiene que entender cuáles son los triggers de su estrategia y ejecutarla. Entonces, en ese sentido, el trader está en un terreno bien liberador, porque no tiene por qué hacerse una idea de si el mercado va a subir o va a bajar, o va a haber recesión o no va a haber recesión, ni sentirse mal o bien porque pasó o no pasó. Uno en redes habla de las cosas que tienen mucho que ver con la visión construida humana. O sea, yo hablo de que si va a haber o no recesión, si el petróleo va a caer o no, si va a haber elecciones o no en Estados Unidos, cosas de ese estilo. Pero al final, cuando uno va a lo que es la operativa desde la perspectiva del trader, nada de eso importa en verdad. Lo que realmente importa es lo que esté haciendo el precio. Entonces, por supuesto que es chévere, está bien abrir un debate y comentar y hablar de la economía y caerse a golpes en redes y todas estas cosas. Y yo lo hago y me encanta hacerlo, eventualmente, a veces, ahora con menos frecuencia, pero a la hora del trabajo, realmente uno se debe al mandato. Es una clave muy, muy importante la que acabas de decir y con eso nos vamos a quedar porque nos hemos quedado sin tiempo para más, pero desde luego que tomen mucha nota de todo lo que has dicho. Importa el precio, luego el momento al final día a día, no importa lo que vayas a hacer, importa muchas veces si te vas a dormir ya con la posición cerrada o no. Y sobre todo eso, cuidar el capital y no engancharse en operaciones en base a pues unas noticias, unas cosas que no, quizá no competen en el timing actual, ¿no? Alberto, un absoluto placer haberte tenido en este espacio con nosotros en Mercado de Divisas y cualquier otro día ya sabes que te raptamos para que vengas aquí a hablar con nosotros. Gracias, Alba. Igualmente, el placer es mío. Un saludo a tu audiencia. Chao, chao. Un abrazo.